Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Judas, el capítulo 1, tiene un solo capítulo nada más, y vamos a hacer la última entrega del versículo número 8 hasta el versículo número 25. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el antídoto contra la apostasía en la iglesia. Vivimos en una época donde, por lo menos acá en Argentina, el Estado de alguna forma obliga, aunque no es una obligación, pero sí para hacer ciertos trámites es una obligación el tener las vacunas, ¿no?, contra el COVID. Y las personas se vacunan con esta vacuna, pero ustedes los ven y salen de un lado, van para otro, van para fiestas, van para acá, se reúnen con reuniones familiares. Creen que esa vacuna los libra de todo, pero después van por todos lados, ¿sí? Y van transmitiendo esto. Yo creo que algo parecido pasa dentro de la iglesia. Muchos, de alguna forma, en una forma figurada lo voy a hablar, ¿no? Se vacunan con la sangre de Cristo para contra el pecado, ¿no? Pero después se van al mundo, pecan y hacen las cosas y viven como quieren, pero ya tienen la vacuna contra todo el mundo, las concupiscencias, las vanidades, pero después viven como quieren, ¿no? Y vamos a ver que no es así. La iglesia debe... nosotros somos iglesias, no sé si saben, somos iglesias confesionalistas, tenemos una confesión. Esto no es nuestra regla de fe y obediencia, es esta, la Biblia. Pero esto está tomado acá, todo este cuerpo de doctrina que tenemos nosotros acá para empezar, de las Sagradas Escrituras de Dios y la Santa Trinidad, el decreto de Dios, la creación, la divina providencia, la caída del hombre y el pecado de Cristo, castigo, el pacto de Dios, el Cristo mediador, el libre albedrío, el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, la santificación, la fe salvadora, del arrepentimiento y todas las doctrinas que siguen acá, el Evangelio, el bautismo, la Santa Cena, la venida de Cristo y todo. Esto es, como decía Charles Spurgeon, decía, este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas queridas entre nosotros, lo aceptamos como, no como una regla de autoridad, como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación, fíjese lo que dice Judas, en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de la iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas están preparados para dar razón de fe que hay en ellos. Por eso somos iglesia confesionalista, amados. No cualquiera puede venir acá y decir, el Señor me dijo, como estos soñadores, cosas acá, porque nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Sabemos, por lo menos yo sé lo que creo. Entonces por eso abro mi boca y hablo con una autoridad fundamentada en las Escrituras. Y nosotros debemos combatir abiertamente por la fe. No podemos estar abriendo así sea una casa acá como estamos, un lugar de reunión, pues la iglesia la formamos nosotros, no el cuarto del edificio, a cualquiera que se dice ser llamado hermano. No es así. Entonces, vamos a ver el antídoto que tenemos nosotros, cuál es. Después vamos a ver que sí son las doctrinas, pero también es vivir esa doctrina, una vida piadosa. Yo conozco muchos jovencitos que debaten de teología fuerte y concisa y después viven como quieren. Ustedes lo ven, tienen la cerveza Calvino, el cigarro Spurgeon, pero después son reformados ellos. No se trata de eso, entonces hay que vivir una vida, ¿de acuerdo? Para poder estar combatiendo estas doctrinas. Dicho esto, vamos a empezar del versículo número 8 en adelante. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman la potestades superiores. Si ustedes estuvieron atentos a los estudios que estuvimos haciendo de Segunda de Pedro, se van a dar cuenta que es muy parecido. Estas clases de hombres, que vamos a decir de estos falsos profetas que entran ahí, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Fíjese cómo lo define Judas acá. ¿Qué son estos? Son soñadores. Cada cosa que hablan de ellos vienen de sus deseos, de sus propias concupiscencias. Nunca hablan un versículo bien fundamentado. Si tienen un texto, es para torcerlo, para justificar su doctrina de su propia mente, ¿no? Dice, mancillan, fíjese lo primero, como lo define, mancillan la carne. Porque cuando usted tiene una falsa doctrina, eso va a afectar en su conducta. Entonces, tener una falsa doctrina, ¿qué va a hacer? Mancillan, ensucian la carne. ¿Por qué? Porque al justificar esa doctrina, eso va a repercutir en su vida, en la carne de ellos. Por eso mancillan, rechazan la autoridad. Acuérdense, las autoridades fueron puestas por Dios. Bueno, a esta gente no le gusta tener autoridad, porque si hay una autoridad y un pastor de sana doctrina, el pastor va a decir, no, en tal versículo dice tal cosa.
pero por eso rechazan la autoridad. Usted dirá, ¿de dónde se fue? Cuando veamos los 13 ejemplos del Antiguo Testamento, uno va a ver que es Coré, que tengo que hablar. Que el Señor hable la tierra y se lo traga vamos a decir, se sobrepone al líder que era Moisés. No les gustan las autoridades a ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener autoridad. Por eso que ustedes ven todas esas iglesias legalistas que tienen el control de la mente de las personas, parecen esclavos. No se le puede cuestionar nada a esos pastores. Usted dice algo, te levantás contra el ministerio. Y no, yo siempre le digo, usted me tiene que decir algo, yo estoy sujeto, pero por favor si me lo puede mostrar con la Biblia. Y yo se lo puedo asegurar a aquellos que me conocen, yo voy a bajar la cabeza si de verdad está en las Escrituras. Y le voy a decir, sí, perdón, estaba equivocado. Voy a tratar de corregir eso. Pero estas clases de hombres no. Dice que atentan contra el llamamiento y la visión que tiene la iglesia y otras cosas, ¿no? Por eso que ellos son las autoridades. No se pueden... Esto es medio como los romanistas, ¿vio? Blasfeman de las potestades superiores. Y acá con esto es como un trampolín para otro versículo. Blasfeman de las autoridades superiores. ¿Qué es esto? Hablar mal. Ustedes lo ven y siempre tienen algo como ¿cómo llamaba el hijo de David? El que hablaba mal a la puerta de David. Yo no me lo acuerdo. ¿Alguien se lo acuerda? El hijo de David. Bueno, era un hijo rebelde que tenía. Bueno, el asunto es que hablaba mal del padre en la puerta. Absalón, muchísimas gracias, hermana Diana. Absalón. Absalón estaba en la puerta de ahí y hablaba, si yo estuviera como rey, saldrían todas las cosas. Lamentablemente no estoy yo, pero si alguien me pusiera como pastor, yo sé que... Yo conocí a alguien así hace mucho, un joven, y hoy está predicando, ¿saben? Sí, hace mucho, en una iglesia bautista, que hablaba del pastor y hoy tiene 33, 34 años y está predicando. Pero él quería poner un ministerio y lo logró, de a poco, como Absalón. Por eso que hablan mal de las autoridades superiores, del pastor y de otras, porque quieren, anhelan ese lugar. Y, amado, esto no es fácil estar acá, se lo puedo asegurar. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, para que ustedes sepan, quiere decir algo así, ¿quién como Dios? Creo que quiere decir esa la traducción, ¿quién como Dios? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, esto uniendo con el versículo anterior, fíjese, yo no me acuerdo de dónde está sacado, porque Judas está sacando unos manuscritos que son apócrifos, y este es uno de ellos. Yo no me acuerdo cómo es conocido como la ascensión de Moisés, algo así. Y quiero que entiendan algo. No sé cómo, no me pregunten a mí ni a otros, todos coincidimos lo mismo. Aparentemente el Espíritu Santo le permitió a Judas nombrar ciertos libros apócrifos. Usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, en la tradición antigua, estos libros eran conocidos, como el de Enoch, que vamos a ver dentro de un rato, que también está acá, el libro de Enoch. Creo que es Enoch, sí, el que no vio la muerte, que acá Judas lo nombra, que nombra el juicio, y acá nombra la ascensión de Moisés, era otro libro. Judas los nombra. Pero ¿cómo? Bueno, ejemplo, ¿cuántas veces ustedes me escucharon hablar a mí y yo hablo del progreso del peregrino, el libro de los mártires? Bueno, eran libros conocidos. Para esa época, esto que es el versículo número 9, era una historia muy conocida, el pueblo judío conocía Satanás cuando de verdad quiso venir. No sabemos, yo no me acuerdo en Deuteronomio 30 y, no sé si 32, 34, no me acuerdo bien en qué parte está, cuando el Señor lo entierra en una parte a Moisés. Y aparentemente Satanás quiere tomar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si toma el cuerpo, de alguna forma levantaba, iba a hacer que Israel, porque lo idolatraba. Usted en el pueblo cuando vino el Señor Jesucristo siempre se hablaba de Moisés, la escuela de Moisés. Entonces si Satanás podía levantar, ¿cuántas veces lo ha hecho en una iglesia? Levanta un líder muy conocido, cuando más conocido, acá en la Argentina hay uno que llena los estadios de River. Cuando levanta uno de esos, la multitud, los jóvenes, todos eso lo siguen. Bueno, Moisés tenía algo parecido, querer levantarse, cuenta así la tradición. Y se le aparece el arcángel Miguel, que es quien es como Dios. Entonces, ¿qué es? Contendió. Pero fíjese, está usando Judas que el arcángel Miguel es alguien que tiene una gran autoridad. Pero ni siquiera él se atrevió, lo mismo que estamos relatando el mismo relato de Pedro, a proferir palabra contra el otro,
Satanás, dijo, si no le dijo, el Señor te reprenda. Esto lo vimos también cuando el diablo también va contra un sacerdote, no me acuerdo en qué parte es, en una parte del Antiguo Testamento. Sé que está en el capítulo número 3, no sé si en Malaquías o por ahí, no me acuerdo. Y se le aparece el ángel del Señor y dice, el Señor te reprenda a Satanás. Y es así, fíjese, estando disputando ahí, dice, disputando con el arcángel Miguel. Yo no me acuerdo cuál es la palabra ahí, disputando. Yo creo que contendiendo, es dialegomai. Viene de dialogismo, o sea, la palabra de diálogo. El arcángel estaba dialogando, no le dijo, te reprendo ahora y te ato y te vuelvo a atar y te suelto las cadenas. No le dijo nada de esas cosas que dice esta gente ignorante. No lo digo yo porque lo dice Judas. Hablan de su propia imaginación. No le dijo nada de esas cosas. Fíjese, entonces dijo el Señor, porque ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra, toda potestad y principado? ¿Quién es el único soberano sobre todo la creación? Es el Señor. Y si sucede algo que viene es porque el Señor lo ha mandado. Muchas veces se nos olvidan, especialmente a mí se me olvidó esta semana. Cuando a veces viene una prueba y me olvido que el Señor tiene la autoridad incluso sobre esas criaturas. Entonces, ahí no hay que reprenderlo, sino el Señor lo reprenda a estas personas. Entonces, eso de lo que vino, de un razonamiento interno. Estas personas hablan de que no tienen razonamiento. O sea, lo que le viene primero a la mente es lo que ellos hacen. Pero acá vemos que el arcángel Miguel, fíjese, estaba hablando con él. Entonces, el arcángel Miguel dice, ¿quién es como Dios? O sea, ¿quién es como Dios? Nadie es como Dios. Entonces, ¿quién puede reprenderlo? Bueno, el Señor. Y estos hombres, no, fíjese, él está dando este ejemplo ¿para qué? Para decir que esta clase de hombres se atreven a atar, reprender una ciudad y no sé qué otras cosas hacen así. Versículo número 10. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Acá está, ¿ves? En las que por su naturaleza conoce y se corrompen como animales irracionales. ¿Sí? ¿Quién se podría comportar así de una forma? Cuando usted hace algo, es un animalito. El animalito hace cosas que son irracionales. A veces asquerosas las cosas que hacen. Hay ciertos animalitos que usted los ve y es irracional. Usted mira, hay ciertos, yo no lo voy a dejar, porque otra vez dije algo de la Biblia, y alguien que estaba mirando el video hizo así como que yo había dicho algo. No, lo dice la Biblia. Pero voy a decir algo, no lo voy a decir para que no hagan así. Pero sucede así. Cuando vienen los perritos, ustedes ven, no se dan la mano. Se huelen ciertas partes así de ellos, y usted hace así, y a mí me da cosa. Pero hace eso el perro. ¿Qué sucede? Pero para mí es una cosa irracional saludarse, pero aparentemente por el olfato ellos se conocen. Bueno, pero son animalitos. Ahora esta gente que fueron creadas a la imagen de Dios, hacen cosas, vamos a decir, yo no me acuerdo si es 1 de Corintios, capítulo, no me lo acuerdo, creo que es el capítulo 2, por ahí. Vamos a hacer una cosa, porque si no va a quedar, un segundo, por favor. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo, a ver, el 14. Pero el hombre natural, el hombre natural significa el no regenerado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede contender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? El hombre natural, volviendo al versículo número 10 acá, al versículo sí, número 10. No conoce a esta gente, desconocen a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente hace cosas de verdad que no las entiende, se tiene que entender en un plano espiritual estas cosas, y ellos las hacen pensando, esto lo sacan, yo no me da tiempo de hablar, ¿de dónde lo sacan? Bueno, yo creo que lo sacan de Apocalipsis 20, cuando dice que Satanás fue atado por 1000 años, entonces mirá, hay que atarlo, y la otra creo en Mateo 18, son la única forma que creo que aparece Deo, la palabra, no me acuerdo. Creo que dice que lo que se ata en el cielo, en la tierra, pero nunca está hablando de Satanás. Lo que está hablando acá es la disciplina de la iglesia, ahí. ¿Se puede entender? Es eso, pero nunca habla de atar demonios. Bueno, pues desconocen, sacan un texto. Hay que tener cuidado con todas estas cosas que ingresan a la iglesia. Fíjate, se corrompen como animales irracionales.
Fíjese una persona, el ser humano fuimos creados a la imagen de Dios, seres inteligentes. Ahí leí 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? El arcángel Miguel creo que quiere decir ¿quién como Dios? Y si no me equivoco, Satanás dijo, seré como Dios. No, me sentaré en el lugar de Dios o seré como Dios, algo así. Ah, no, dijo, seré semejante al Altísimo. Es así. En Isaías 14:14. El arcángel Miguel es ¿quién como Dios? Y Satanás dijo, él dijo, yo, o sea, seré semejante al Altísimo, me sentaré en su lugar, Isaías 14:14. La oferta de Satanás sigue en pie todavía. Para todos aquellos que quieran acudir a la oferta de Satanás, desde el principio él tiene una oferta para toda la humanidad. La oferta de Satanás es, ¿cuál es? Seréis como dioses. Génesis capítulo 3, versículo número 5. Le dijo a Adán y Eva, si comen, seréis como dioses. ¿Por qué? Porque él dentro de su corazón que dijo, me sentaré en el lugar, seré, él quería ser como Dios. Y el arcángel Miguel dice, ¿quién es como Dios? Ese es el nombre de Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie, amados. Pero él quiere ser como Dios. Y todos sus discípulos quieren ser como la oferta que Satanás dice. Seréis como dioses. ¿Qué es? Hátalo y repréndelo. No, amado, hay uno solo que puede reprender. Y es el Señor. Pero la oferta de Él está. Por eso que la iglesia está plagada de esta gente ignorante, que ata y reprende y lo vuelve a atar. ¿Sabe por qué? Porque si supieran la oferta que recibieron de Él, ellos están haciendo semejante a Dios. Espero que le duela si alguno de ellos está escuchando, porque hoy está a tiempo usted, porque usted se está haciendo Dios, un pequeño, como yo mismo lo escuché de acá. Somos pequeños Cristos, me dijo. No sos ningún pequeño Cristo, sos un vil pecador, como yo, transgredor de la ley, ahora perdonado y redimido por la sangre de Cristo. Soy un hijo de Dios, todopoderoso. No, ningún hijo, soy un hijo adoptado. Hay un solo hijo verdadero que es Cristo. Nosotros somos adoptados, herederos, pero hay un solo primogénito, el prototoco, que tiene la autoridad, su Colosense, dice, sobre todo principado de autoridad, eso se llama supremacía. El supremo. ¿Ve? Pero estos blasfemos se hacen dioses, pequeños cristos. No es así, amado, y hay muchos seguidores de ellos, lamentablemente. Ay de ellos, dice Judas. Escuche, ay, porque se han seguido el camino de Caín. Acá viene esto, escuche. Esto creo que es la parte más fuerte. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Él va a traer 3 personas del Antiguo Testamento para mostrarnos a nosotros. ¿Ah? Yo creo que tengo... para esto me hice un estudio aparte. Esto lo tengo hace años, no sé, tendrá más de 10 años esto que estoy leyendo yo que lo escribí. Pero este me lo escribí esta semana. Fíjese, hay 3. Vamos a empezar por el primero. Vamos a apurarnos. Porque acá el que me va a frenar más es en esto. Lo otro lo voy muy rápido. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín acá? ¿Cuál es el camino? Bueno, acuérdense, Caín es conocido por qué. Primero y principal, lo que más conocido es por homicida. ¿Se acuerda que mató a su hermano? Pero hay otra cosa que es Caín. ¿Alguno tiene una idea más o menos? O sea, ¿cuál es lo que hizo Caín o por qué era conocido Caín? ¿Mm? ¿No? ¿Por la maldad, pastor? Sí, por la maldad, muy bien, muy bien. Pero hay otra cosa que él... ¿Alguien? Fue desterrado. Caín Sí, fue también. desterrado. ¿Verdad? Creo que es. Bueno, Caín fue el primer incrédulo. Dios es así. No, está bien. Lo importante es que participemos. Escuchen, después de la caída, el camino de Caín es esto, es la salvación por obras. Presten atención porque estos maestros, aunque ustedes no lo crean, no predican un evangelio de la gracia. Enseñan un camino de... Después que cae, aunque, acuérdense, cuando cae el Señor, de alguna forma no revela totalmente cómo iba a ser la salvación, pero empieza de a poco a revelarse.
Y él mostró el camino de la salvación, de la redención que iba a venir. ¿Y cuál era? Cuando Adán y Eva, ellos estaban, vamos a decir, desnudos. Adán andaba desnudo y Eva andaban desnudos. Pero después que pecan, ellos se quieren cubrir, les da vergüenza, quieren tapar el pecado. ¿Se acuerdan? Y quieren taparse por medio de sus propias obras, con unas hojitas, algo de eso. Pero como que si Dios no los viera. Pero, ¿cómo fue que demuestra Dios, vamos a decir, que iba a ser la salvación? Por el sacrificio, un sustituto, o sea, por el derramamiento de la sangre de un animalito que Dios los cubre a ellos. Muestra de alguna forma, muestra cómo iba a ser la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y eso los cubre a ellos. No, en ese momento el animalito, escuche, lo cubría, no quitaba. Cuando caía la sangre sobre esto, sobre el propiciatorio, que acá adentro estaba, sobre esto estaba la ley, y acá caía la sangre bajo la ley, pero no quitaba nada de eso, solamente la sangre perfecta de Cristo, pero anticipaba un poco. Bueno, Dios le había mostrado de alguna forma a Adán y Eva, por eso me freno un poco más acá porque es más importante. Lo otro, nubes sin agua, todo eso es muy rápido lo que tengo que explicar. Le había revelado a sus padres cómo tenía que ser el sacrificio. Creemos que es así, ¿sí? Pero el camino de Caín fue el de las buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque aunque él sabía, porque Abel, ¿por qué llevaba a Abel lo que él quería? Y Dios le aceptó. ¿Acaso Dios acepta cualquier sacrificio? Acá, Dios acepta cualquier cosa. Si yo me pongo a rapear o a vestirme como, no sé, Batman para dar una prédica o para hacerlo reír con un par de chistes buenos. Dios acepta esas cosas, no, Dios estableció de principio cómo quiere ser adorado y alabado y los sacrificios que Él acepta, nada más. Dice, no te agradó sacrificio, por eso vine yo, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ya había mostrado cuál era el camino, pero Caín dijo, no, yo le voy a dar el fruto de mis manos, le voy a dar, no, escuchen, no es que Dios no quiso las verduras o lo que le dio él y quiso lo otro, no, porque él como había establecido, y Abel respondió con fe. Yo creo que es en Hebreo si no lo tengo anotado, en Hebreo capítulo 11, pero no me acuerdo el texto, lo tendría que estar buscando. A ver si lo puedo encontrar. Deme un segundo. Sí, versículo número 4, por la fe. Por la fe, escuche, Abel, Hebreo 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Ve el sacrificio? ¿Cómo llegarse a él? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fue justificado, dando testimonio de sus ofrendas y su muerte que aún habla por ella. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios dijo que la única forma de estar bien, ¿cuál era? Por medio del sacrificio. Y él fue obediente, Abel. No es que a Dios le gustaba eso, sino que fuera... ¿Por qué? Porque, acuérdese, sin derramamiento de sangre, el que peca tiene que morir. Bueno, él había puesto eso. El camino, entonces volvemos a Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es? La salvación por obras, amados. Es querer hacer... fíjese cuando le dijo, yo no los quiero aburrir, pero a alguno quizá le va a resultar conocido. Dijo, el pecado está a la puerta. No deje que te enseñorees. ¿Y por qué no lo pudo vencer cuando escuchó el pecado está a la puerta? ¿Sabe por qué no lo pudo vencer? Porque él no tenía el poder para vencerlo. Él fue desobediente. Y cuando vino el pecado, en su propia fuerza quiso impedir. Pero no se puede, porque él fue desobediente. Por eso que el pecado entró. Porque cuando el Señor le advirtió incluso, le mostró, no por ese camino, no, pero él persistió en ese camino. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, otro camino. Y estos falsos profetas, estos falsos pastores, predican con la Biblia otro camino, un camino errado. Pero Caín nunca pudo conquistar. Escuche bien lo que le voy a decir, porque la fe verdadera, que si hubiera creído en Cristo, él hubiera tenido la fuerza y el carácter. No hubiera vivido, no es que no iba a pecar, pero no hubiera vivido una vida de pecado, fue desterrado, vino una generación mala, de ahí vienen también muchos hijos, que vamos a decir, creo que fue el primer hijo que tuvo Adán y Eva, ¿no? Si no me equivoco. Pero ¿qué demostró a él ahí? Que, fíjese,
al desobedecer a Dios, fíjese que présteme atención, yo sé que me voy a frenar bastante acá, el otro voy a traer más rápido, pero al no obedecer a Dios, a no amar a Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la consecuencia? No amó al hermano. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no ama a su hermano? ¿Por qué no ama a su hermano? ¿Por qué? Porque lo ama a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Puede entender esto? ¿Sí? ¿Qué? Es como una cadena, sí, está unido, muy bien. Es así, amarás al Señor, dice Mateo 20, ¿qué ahí dice? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 37 al 39. Un resumen de la ley. Pero él no amó a Dios, no quiso hacer lo que Dios le mandó, como quería hacer. Dios demanda cómo ser adorado, cómo acercarse. Dios lo rechazó. Y a la misma vez él no tuvo amor. Para no tener amor, se enfureció con su hermano, sacó, dice que le partió el cráneo. Se cree que fue así, lo mató. ¿Ve? Entonces el Caín, por eso que ustedes ven ahí, todos dicen, Dios te ama, y ama, pero mentira, no es así. Es un evangelio. Yo a veces, a mí me encanta la limonada, ¿sabes? Me gusta la limonada fría, pero no me gusta porque es ácida. Le pongo como un cuarto de azúcar más o menos, ¿vio? Para tomármela. Es riquísima. Pero está todo con dulce, nada más. No te quita la sed. Ahí me da más sed todavía. Es lo mismo que esa prédica de ellos. Todo pura azúcar, nada más. No hay alimento de nada. Por eso que ellos odian la doctrina. Dice que Judas empieza con ¿qué? Exhortando para que contendan ardientemente por la fe, cuerpo de doctrina. Y vamos a cerrar que el antídoto para todas estas cosas es conocer la doctrina y vivirla. Entonces, fíjese, Caín se rebeló ¿contra qué? Contra el camino mismo que Dios había establecido, que la salvación por gracia, por medio de la fe. Él no le creyó a Dios. Dios dijo así, y él dijo no. Dios dijo mediante el derramamiento de la sangre, que es el camino que debes seguir y creerme. Pero él dijo, no, yo quiero darte del fruto de mis obras, de mis cosechas, de lo que yo he hecho. Y así fue como que Dios lo rechazó a Caín. ¿Qué es esto, amigos, amados? Es el camino del orgullo. Querer hacer lo que uno quiere y no lo que Dios le ha mandado. Bueno, vamos a seguir ahora con el pecado que dice ahí, bueno, ya lo vimos, el error de Balaam. Mire, cuando di, otra vez, sí, por favor, cuando di Pedro, perdón, está haciendo mucha calor. Cuando di Pedro, el error de Balaam, pero hay algo que no di, que se me pasó. Yo voy a hablar un poco de esto, pero voy a dar un poco más de información. Y para eso me anoté. Los apuntes de Pedro los tiré. Generalmente yo hago los sermones y después los hago así, los tiro, ¿no? Los tiro, no me los guardo. Pero Balaam, acuérdense cuál era el pecado de, vamos a decir, de este hombre, que era, vamos a decir, un falso profeta, como si fuera un profeta que Dios usó. Pero él, que era el error de Balaam, ¿cuál era? Amar el dinero. Él amaba el dinero. Él tenía que bendecir al pueblo de Dios. Dios le había dicho eso. Solo que vino una oferta. Satanás no le da a cualquiera una tentación. Satanás tienta de acuerdo al pecado, la concupiscencia de cada uno. Si usted no es tentado, vamos a decir, por la lascivia o la seducción, Dios no, vamos a decir, Satanás no le va a venir a ofrecer. Si a usted le gusta el dinero, le va a prosperar en el trabajo, así te prosperó, pero generalmente él porque quizás está haciendo eso y usted se está muriendo espiritualmente. Usted cree que Dios le está prosperando. Dios no le está prosperando nada en el sentido, porque si Dios se está prosperando, pero usted se está desprosperando espiritualmente, no sé si viene de Dios eso, porque no tiene un equilibrio, ¿sí? Gracias. Entonces, fue así. El error de Balaam, que amaba el dinero, la recompensa, ¿sí? Balaam era un predicador de... Yo predico el sermón, pero, escuchen, no sé si tienen esto. Yo esto lo he escuchado, amado, lo he escuchado. Predicar dice, ¿cómo que le dicen? Espere, pues yo hace años que me salí de eso. ¿Cómo? La ofrenda de amor. La ofrenda de amor, ¿dónde vieron eso?
No sé si lo escucharon. ¿Qué ofrenda de amor? Se hacen un paquete así con ofrenda de amor. No, amado, esos son gente que viven. Ahora sí que me habla de la ofrenda, que es lícita para que se guarda para una iglesia local, porque usted es parte de una iglesia, sí, es bíblico. Pero esos son predicadores que cobran. Balán era eso, un predicador que cobraba por soltar una bendición. Fíjese que este hombre le dice que le iba a dar un dinero si maldecía. Y ese vendía, era como como llamaste un mercader, sí, pero también como esos que yo digo ninjas, pero de otra forma, un sicario. Un sicario se vende al mejor postor. Quien más da, él te da. Bueno, estos son al mejor postor, a quien mejor paga, encima hablan bien, predican bien, eh, entonces saben llevar. Este hombre era eso, era un predicador, vamos a decir, al mejor postor, ¿sí? Él entonces fue tentado así. Ah, pero escuche, a pesar de... Después muere él, Dios lo mata. En número, no me acuerdo en qué pasa. Pero cuando di la otra vez, creo que él muere en números por ahí, no me acuerdo en qué parte. Pero escuche, esto no lo di en Pedro, aquellos que participaron en la epístola de Pedro. No los pudo hacer caer, pero ¿sabe cómo los hizo caer al pueblo de Dios? Los hizo tener relaciones con las mujeres de otra tribu. El pueblo, escuche, el pueblo de Dios no se puede mezclar con mundanos. Le guste o no le guste, enójese conmigo si quiere, moléstese conmigo todo lo que quiera, pero Dios dice que los hijos de Él, por eso que desde el principio hay una generación de Satanás y generación de hijos de Dios. Lo mismo que dicen, no, los ángeles se mezclaron, no eran hijos de Dios de una generación y tuvieron relaciones ahí con los hijos. Y dicen, no, nacieron gigantes, no eran, nacieron más pecadores porque no se tenían que mezclar. Lo mismo que acá. Dice, ¿sabes cuál es la? Yo no los puedo maldecir, pero yo te voy a decir cómo puedes hacer. ¿Tenés mujeres sensuales, lindas, seductoras? Sí. Mandalas y van a caer. Y cayeron. Pero también cayó la ira de Dios sobre el pueblo. Yo no me acuerdo si lo tengo... Ay, disculpe. Yo no lo hago porque me acerco, se sube solo. Yo no me acuerdo si lo tengo acá, pero sé que murieron miles, no me acuerdo cuántos miles y miles, pero miles. El Señor mató un montón de personas ahí. ¿Por qué? Porque al tener, vamos a decir, relaciones, no solo eso, esas mujeres eran idólatras. Los incitaron, los llevaron a que el pueblo de Israel cometiera idolatría. Discúlpeme que lo diga, lo voy a decir, pero no nos ofendamos, pero el hombre es tonto. La mujer, como no es fuerte, el arma de la mujer, ¿cuál es? Dígame, aquellas que tienen esa arma. ¿La qué? Seductoras. Seductora, muy bien. Seducción. Es por la forma que cae el hombre. Así cayó. La mujer puede engañar a Adán, puede engañar al hombre más fuerte que era Sansón, al hombre más sabio que era Salomón, al hombre con un corazón conforme al de Dios, que era David, mirando a una mujer. Y así sigue cayendo. Entonces Balaam dice, la única forma es que Dios lo castigue. Yo no lo puedo maldecir, pero Dios es justo y no va a pasar por alto el pecado. ¿Y cómo hacemos, Balaam? Bueno, mandale una de esas señoritas que tenés ahí y estos van a caer. Y sí cayeron. Y entonces como Dios es justo y no pasa por alto porque es su pueblo, cayó la ira de Dios sobre el pueblo. ¿Ves? Estos falsos profetas hacen eso, por medio, lo incitan a la sensualidad, poder vestirte así, no pasa nada, esto, aquello. A veces aquellos que me escuchan hablar a mí, cuando va el verano me ven acá a la mano que tengo un tatuaje. Dice, el pastor se tatuó. No, amado, lo hice cuando era joven, no lo hice ahora. Estos son secuelas de cuando yo tenía 19, 20 años. Usted me dice, ponete un tatuaje o hacerte una oreja acá. ¿Cómo destruiría mi cuerpo yo? Si esto es de Dios. No, nunca. Nunca sería rebelde al Señor. Pero esta gente sí fueron rebeldes al Señor. Le enseñas, sí, te podés vestir, no pasa nada. El Señor te ama. Lo importante es el espíritu. No es así, amados.
lo incitaron a pecar, haciéndolo comer de los alimentos sacrificados. Fíjese, y el Señor habla sobre eso, se refiere, el Señor Jesucristo en una parte habla de este pecado de Baal Peor, pero creo que hay una parte en Apocalipsis también que habla de eso. Yo no me acuerdo, creo que en Apocalipsis 12, así, Apocalipsis, el mensaje a la iglesia del Pérgamo. Fíjate, el Señor Jesucristo habla de Balaam, Apocalipsis. Ahí tiene a lo que sostiene la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a hacer pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, de la palabra misma del Señor Jesucristo. Entonces los hizo no solo tener relaciones con esos, vamos a decir, lo peor que puede hacer es unirse con un inconverso. Ustedes no no, que el Señor lo va a transformar, el Señor no le va a transformar nada. Espero que le castigue por unirse con un converso, porque eso es rebeldía, amado, rebeldía propia, querer decir que Dios le va... Ahora si usted estuvo ahí con alguien, no lo hago a propósito, hay que enchufarlo, por eso hace eso. No es porque yo me acerque, entonces, sí, porque me acerco. Entonces, es rebeldía pura, más no me puedo alejar, si no, no se escucha. Por favor, presten atención, no al ruido de que estoy haciendo, porque el mensaje es importante. Entonces, Balaam, ¿qué buscó? Dígame, destruir al pueblo de Dios. Estos falsos predicadores buscan destruir al pueblo de Dios. Y a mí me asombra como gente a veces dentro de nosotros se mete dentro de esa iglesia. El Señor dice, huí, pueblo mío, de esas iglesias, huí, porque Dios las va a destruir. Amado, podría hablar muchísimo más sobre el error de Balaam, las cosas que hizo y cómo murieron miles. Yo no me acuerdo cuándo lo tengo acá. El Señor le mandó plagas, ¿verdad? Los mató a todos esos. Y hay otro más que es Coré, y este también es tremendo. Fíjese, escuche. Versículo número 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré, la rebelión de Coré. ¿Ustedes conocen eso? Yo no me voy a ir. Pero es en Números capítulo 16, versículo 1 al 35. Se lo digo de nuevo por si quiere usted esta semana chequear. Número 16, versículo 1 al 35. Ahí aparece que se rebelaron contra Moisés. Y no me acuerdo cuál era el otro, Aarón, ¿no? Era el hermano. Y estos personajes eran Coré, Datán y Abiram. ¿Qué fueron? Se rebelaron, ¿se acuerdan que dijeron, ¿quién sos vos para mandar acá? ¿Quién te puso como pastor? Se empezaron a rebelar, no dijo como pastor, pero dijo como líder. Son esas personas que se quieren rebelar contra una... Por eso dice, acá el versículo dice, rechazan la autoridad y blasfeman contra las autoridades que ha puesto Dios. ¿Qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió con estas personas? ¿Cómo murieron? Muy bien, se abrió la tierra. Sí, ya sé, se abrió la tierra. Se abrió la tierra. Es así como decir, se abrió la tierra. Al infierno. Ahí nomás. ¿Sabe lo que es a mí que me llama la atención? Que después de eso, creo que fueron 250 líderes más con toda su familia, se volvieron a rebelar de nuevo. Pero esta vez el Señor los consumió con fuego. Ahí nomás, usted sí, mira, aquellos que me conocen han visto que por ahí me pasa cosas. A mí me da temor. Yo tengo un trato con el Señor, que me pasa algo. ¿Usted cree que yo lo voy a hacer de nuevo? Una sola vez siempre digo, una sola me basta, digo. Ya entendí. Pero esta gente vio, se abrió la tierra, bajaron todo y ahí nomás se volvieron a rebelar. Por eso que dice Hebreo que no se dejen endurecer. No digan que Dios no le va a hacer nada. Y eran el pueblo de él, habían salido. Ayer estuve hablando del Salmo 78, que no sé cuánto duró, larguísimo. Pero tenía que mostrar un poco de la historia. Vio milagro tras milagro, cosas que el Señor abrió la peña, la roca, salía agua, caía pan del cielo, se quejaban contra el Señor, blasfemaban. El milagro no es alma, amado, es creerle a Dios. Eso. Y esta gente no le creyeron. Fueron consumidos por fuego, lo tragó la tierra. Entonces, ¿cuál era perecieron bajo la rebelión de
de Coré. Es que esta gente no se quería sujetar a los líderes que Dios había puesto. Mire, yo sé que los voy a aburrir con esto, no voy a estar más de un minuto, pero vivimos en la época, lamentablemente dentro del círculo bautista, yo soy bautista. El pastor es el que hace che hermano, que hace de che hermano. Y si vos le decís que es un pastor, te haces somos. No, amados, Dios puso pastores. Y y esto no es para que nosotros estemos ejerciendo una autoridad sobre esa persona. No, Dios va a pedir cuenta. Pero eso no significa usted que tiene que tomarnos el brazo y el codo. Y mayormente, ¿sabe con quién pasa eso? Con los que son muy cercanos al pastor. Que como ya tanta amistad que hay, le faltamos el respeto. Total, no pasa nada. No es así, amado. Uno es ameno, los habla, hace chistes, pero tengan en cuenta, Dios es celoso de lo que ha puesto. Tampoco nosotros somos perfectos. Tratamos de buscar lo mejor que pueda que Cristo sea formado. Pero no se busque disciplina del Señor. Esta gente, fíjese, no le pasó por alto. Ahora yo le voy a decir algo. Mire, porque te lo estoy diciendo de verdad, yo lo he visto. Un montón de jovencitos que me han faltado el respeto. Jovencitos le digo que tienen 30 años, 31, 34 años. Jovencitos para mí son. 20. Recién están madurando. Otros que recién se están afeitando. Me han faltado el respeto. Vaya a decirle algo a uno de esos líderes que están ahí, que atan Shiva Rabakandar y canta y danza alegre pronto. Dígale algo. Yo lo he visto, andan con unos cosos acá así, y se ponen adelante así, no los podés tocar, andan con vigilancia. El ungido. Dicen un montón de tonterías. Un pastor de verdad de sana doctrina que ha sido puesto por Dios, le dicen cosas, hablan de él, de la vida. Me ha de cuidarlo, protegerlo, orar por su pastor. Pero estas clases de gente de verdad, fíjese, son capaces de zanjearse. Como eso con Elías Estamos, ¿se acuerdan que se zanjeaban así para contar? Son idólatras de esas clases, de esos pastores, amados. Yo una vez le dije a alguien, y me dijo, no, mi pastor no sabe nada. Ay, pero tiene tanto amor. ¿Qué es eso, amado? ¿Cómo tiene tanto amor? ¿Y las doctrinas? Y uno habla con autoridad porque la Biblia dice eso, uno es mala onda. No, no es así. Debemos decir, como fíjese el Señor. Entonces el Señor que es mala onda porque los mata. No se juega con el Señor, amado. Por eso que esta gente quisieron desafiar. Dios puso líderes para que enseñaran. Moisés tenía que enseñar, tenía que liderar, tenía que administrar. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No cualquiera lleva un gobierno, y no de una iglesia. Moisés tenía que llevar un gobierno de una nación entera. Pero esta gente, especialmente los hombres, es el que le gusta mandar. Y para eso Moisés tuvo que ser humilde. Nos hace humilde el Señor. Yo era muy orgulloso, se lo puedo asegurar. Muy orgulloso, de verdad. El problema mío fue conocer mucha doctrina rápida y querer aplastar a los demás. El Señor me tuvo que hacer humilde, así como es Él. Entonces eso fue el error y escuche, apréndase estas personas porque esta es una marca distintiva de estos falsos que están en la iglesia. El error de Caín, que enseña la salvación por obra, no predican el verdadero evangelio de la justificación por la sola fe. El otro error de Balán, son maestros que les gusta cobrar el diezmo, el dinerito, van de acá para allá. Son marcas, identifíquelos, porque lo estaba nombrando Judas desde hace 2000 años atrás. Estos líderes, no lo escucho que va a la iglesia, eso no tiene el Espíritu de Dios, acá. Y no le cuestione lo que dice. Si usted me dice, me voy a una iglesia, a otra iglesia, ¿sabe qué le voy a decir yo? No, que nació usted acá en esta iglesia. No le voy a decir, no, amado, de verdad le digo, podés ir a donde quiera, pero te voy a decir algo. ¿Le has predicado si enseñan el verdadero evangelio ahí? ¿Te has asegurado que prediquen la justificación, la regeneración, la santificación? Si es mayormente si una iglesia sana y bien constituida, si la verdad hay disciplina, si es una iglesia confesionalista, le daría unos consejos. Pues yo no le diría, yo naciste en esta iglesia de acá, porque ellos quieren mantener ahí autoridad sobre las conciencias y sobre la mente, y si te vas de acá, cae la maldición sobre tu vida. Pero ¿quién son esta gente? ¿Quién se creen que son?
No, amado, no es así. Identifíquelos. De verdad. Entonces esta gente son así. Son como Coré, son rebeldes. No se quieren sujetar. Ahora usted está en una iglesia sana bien constituida, usted se sujeta a su pastor, ¿sabe por qué? Porque usted reconoce que esa autoridad, como Pablo decía, ve la gracia sobre él que él tiene, porque Dios lo puso a su cuidado, él ora, se preocupa por usted. Entonces, es muy diferente esta clase de personas. Ellos no quieren que haya esta clase de pastores. Entonces es importante. Yo podría hablar más sobre esto, pero con esto va a bastar. Voy a volver a los papeles que tengo hace como 10 años que se están ahí. A ver si me puedo apurar. Era lo más largo que tenía. Ahora los otros vienen muy rápido. Estos vienen rápidos. Estos son como manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, voy a ir por arriba. Todo esto por arriba. Son manchas en vuestro agape. Eran comidas que ellos hacían, estaban ahí. Las manchas, está hablando del pecado. Esta gente mancha a la iglesia. ¿La iglesia cómo es? Es blanca, resplandeciente. Y estos son manchas. En una iglesia que entra esta clase de gente ensucia. Usted fíjese que entra y dice, bueno, yo estoy en la iglesia tal. Y usted lo ve y anda ensuciando después. Bueno, son manchas, amados, que ensucian. Dicen haber sido limpiados por la sangre de Cristo, pero no fueron limpiados nada. Entonces, son manchas que están ahí, impúdicamente, se apacienta a sí mismo. Fíjese, creo que no me acuerdo si Ezequiel o por ahí, no me acerco, de verdad, ni siquiera me acerco. Dice Ezequiel que en una parte, dice Ezequiel en una parte, creo Ezequiel o Jeremías, que estas clases de pastores se apacientan a sí mismos, pero no apacientan a las ovejas. Bueno, esta clase de pastores son así. Fíjese, versículo número 12. Vosotros que se apacientan, le importa a ellos tener dinero, nada más. Nubes sin aguas, llevada. Fíjese, cuando usted ve el agua, viene la nube. Allá viene un montón de nubes. Y a veces viene la nube y hace un calor y usted dice, uy, se viene el agua. Pero hay nubes que pasa que son pasajeros, no traen nada de agua, no se la vieron. Siguen de largo, así son llevadas por el viento. Promete que va a venir una lluvia y no pasa nada. Bueno, esta gente promete que tiene la palabra de Dios. Tienen agua, pero no hay nada. Viene la lluvia. Ellos dicen, viene la lluvia de la bendición. La bendición para ellos. Vienen, hacen un par de shows y llevan una millonada de dinero. Ellos fueron la nube que pasaron, perdón que le digo, pero los pelaron ustedes. Son así, amado, hay que hablar las cosas como son. Son chantas, de verdad. Y ¿sabe lo que más? Es que a ustedes les planta esos chantas. Que le saquen el dinero. Ahora si hay que poner algo para una iglesia sana y bien constituida. Ah, no tengo. No tengo. Que trabaje el pastor. Pero esta clase de chantas vienen, yo no sé cómo es que hacen, de verdad no sé cómo es que hacen. Le prometen cosas, creo, a ellos. Y ellos, movidos por su propia codicia de ser bendecidos, se dan el diezmo, entonces dan. Los engañan. Pero ¿qué sucede? Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, no tienen la palabra de Dios, son llevadas acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos. Bueno, estas son unas metáforas ahí para describirlos. ¿Qué dice árboles otoñales sin fruto? Fíjese que el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Acá dice árboles sin frutos, no hay frutos. Ellos, no sé si lo han conocido, yo me estoy hablando muy rápido porque no me da el tiempo. Pero ustedes lo conocen, viene el profeta tal, trae el ministerio de la profecía, aquel que ata y desata, aquel que te bendice la familia, hasta la 4ª y 3ª y 7ª generación, para que la prosperidad. Pero usted nunca le ve fruto. Hablan de los dones. Solo dones. Venía a recibir el milagro. Todos dones son. Pero Judas dice, árboles sin fruto. No hay fruto. El Señor dice que lo conocerán estos falsos maestros por sus frutos. Y estos prometen cosas, milagros, sanidades, cosas así. Amados, disciérnanlo ya de ahora y aléjese. Porque yo conozco, y usted me dirá, ¿por qué? Yo conozco un muchacho, otra persona, que conoce la doctrina reformada. Escuche, no se asuste. ¿Sabe por qué lo hice 2 veces? Medio así como hago siempre. 2 veces conoce la doctrina reformada. De la apología presuposicional, de la teología esta.
todo el tiempo. ¿Sabe dónde se congrega? En una iglesia pentecostal arminiana hasta los huesos. Porque dice que hay que estar en una iglesia sujeta. Yo le digo, ¿qué haces ahí? Le digo, no, Dios dice que ya, pero él se sabe todas las doctrinas, está metido ahí. Salite. Si no importa si sos joven, que nadie menosprecie tu juventud. No quiero decir cuánto tiene, pero debe tener menos de 30 años. Quédate en tu casa. Enseñá a otros. Siempre podés enseñar. Es preferible estar en tu casa hacer un devocional que estar metido en un lugar así. Entonces esta gente no tiene fruto, amados. Huya de esos lugares. Muerto, 2 veces muerto. Ahora que está muerto espiritual y cuando venga el Señor, 2 veces muerto. Usted puede estar muerto ahora, pero puede tener vida en Jesucristo. Esta gente están 2 veces muertos. Escuche, y acá viene el libro apócrifo, versículo 14. De esto también profetizó Enoc. 7 desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, no me da tiempo mucho de hablar de esto, pero algunos creen que es el libro apócrifo de Enoc, otros creen que no, y ahí están debatiendo los teólogos, ¿no? Pero más allá de eso, está hablando de Enoc, eso sí. ¿Se acuerdan quién es Enoc? ¿Usted en la Biblia? ¿Tiene idea alguno de eso? No. Muy bien, caminó con Dios. ¿Qué pasó? Se lo llevó el Señor, no vio la muerte. Exacto, muy bien. Pasó así. Es eso. Dice que hay un libro, o sea, algo. No sabemos si es él o no lo tenemos. Solo que sabemos que el Espíritu Santo le permite. Por eso que la epístola de Judas estuvo en tela de juicio mucho tiempo. ¿Sí? Tuvo mucho tiempo. Un poquito más. Voy a tratar de apurarme porque se me acaba el tiempo. Pero le está diciendo que él está utilizando una profecía de no. Más allá de eso, el Señor Jesucristo dijo, y la Biblia dice, ¿de qué? Que el Señor va a venir con un juicio, ¿sí? Hablando del versículo 13 al 16. Hay un juicio sobre todo, y a todos estos impíos que viven, hacen obras de impiedades, mayormente se meten dentro de las iglesias, son murmuradores, creyedores. Acuérdense, esta gente, una de las características, ¿cuáles son? Murmuradores. Yo me acuerdo cuando estaba acá, una vez me vine y yo, ¿vos vivís acá? Sí, le digo, pero fue hace años, no me acuerdo cuándo se fue. Me dio un libro de hermenéutica. Pero el Señor te llamó como pastor, me dice. Sí, le digo, me está formando. Yo tenía 42. ¿Cuánto tenía? 42, 43 años. Era un muchacho, más o menos algo así. Vos no tenés que vivir así. Vos sos un pastor, me dice. Mucha de esa gente, amado, se queja de lo que Dios le ha dado. No son gente agradecida. Murmuran. ¿Por qué murió el pueblo de Israel? Dígame, ¿por qué lo mató? Como estuve hablando en el Salmo, si usted lo escuchó ayer. ¿Sabe por qué lo mató? Murmuraron contra Dios, se quejaron. ¿Saben qué querían ellos? ¿Saben? Estaban cansados del maná. ¿Qué querían? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, el Señor le mandó eso. ¿Querían? Carne, muy bien, carne. Le mandó para dormirse, muy bien. Eso es lo que quieren. Los deseos de su carne quieren. El pueblo de Israel quería carne. Queremos carne. Estamos hastiados de esta cosa que se llama maná. No queremos el maná. No queremos a Cristo. ¿Qué es el maná? El que vino del cielo. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo. No queremos a Cristo. No queremos carne. Es los deseos de la carne queremos. ¿Se da cuenta? ¿Puede ver el mensaje espiritual que le quiero mostrar? Se quejan. Adulan a las personas, dice el versículo número 16. Hablan cosas infladas, adulando a la persona para sacarle provecho. Son muy astutos. Le hablan, le dicen cosas con tal de sacarle el dinero a usted. Imagínese, la Biblia ya se los describe y aún así la gente se amontona. Yo me acuerdo hace años que estaba ahí y hacía gente. Usted tenía que hacer fila hasta las 4:30 de la tarde, había una soguita y usted parecía un cine. En serio se lo digo, yo estuve ahí, ¿me acordás? Sacaba la soguita
y había una persona y vos podías entrar ahí adentro. Y empezaba la música y el show, y después más adelante entraba lo que era conocido como el pastor, carismático. Saben sacarle provecho, con música, con recitales, con todas esas cosas. Vamos a ver cómo combatir esto porque me quedan menos de 5 minutos seguramente. Así que denme un momento. Lo describimos. Este es el mal que ha entrado dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay un antídoto, amado, para esto, porque Judas va a dar una amonestación y exhortaciones. Dice, pero vosotros los amados, ahora vuelve para nosotros. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, él no es apóstol, dice por los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que traer a memoria las palabras que fueron dichas por los... Amados, la iglesia fue fundamentada, ¿por qué? Por el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Fue puesto una vez y para siempre. Entonces debemos tener esto. ¿Por qué siempre insisto esto yo con la Biblia? Porque esto es lo que se nos dio a nosotros, ¿sí? ¿Y qué dijeron? Versículo 18. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu de espíritu. Vamos 10 minutitos más, por favor. En el postrer tiempo habrá burlas. Se burlan. Si yo una vez le prediqué, o sea, las doctrinas de la gracia, y se burlan de las doctrinas que uno le dice. Se burlan. Y andan según sus malvados deseos. No los deseos del Señor. Sino los deseos de su corazón. Son burladores. Causan divisiones. Ve, esta es la apostasía. Ellos buscan cuando no entran, empiezan a decir, no, que este pastor Daniel es así, y le empieza a llenar la cabeza a usted, ¿para qué? Para crear división dentro del cuerpo, así es como divide Satanás. Son sensuales, que no tienen el espíritu, escuchen, no tienen el espíritu de Cristo, no hablan palabra conforme a la que ha sido revelada una vez y para siempre. Entonces, ¿qué nos dice? Acá viene el antídoto, versículo 20, pero vosotros, o sea, nosotros, edificado sobre vuestra santísima fe. Escuche, y acá vuelve. ¿Cómo empezó Judas? Dígame. ¿Qué dice? Amado por la gran solicitud que tenía de escribiros antes, versículo número 3, acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada por los santos. ¿Contendar por qué? Versículo número 3. Por la fe. Acá en el versículo número 20, ¿qué dice? Dice, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es esto? Esto nos salva, pero esto es cuerpo de doctrina. Este hombre, ¿por qué sabe? ¿Sabe que estudié yo durante años? Aparte de todos esos libros. Mire, doctrinas básicas, básicas, pero esenciales y vitales. ¿Eso? Sí, pero esto es esencial como esto, mire. Como el agua, es la palabra de Dios. Y es así, mis palabras son espíritu y vida. Todo aquel que tiene sed, que venga y beba de mí. Entonces necesitamos la palabra de Dios. ¿Y Judas qué dice? Para combatirlo debemos edificarnos, todos, no uno, sobre vuestra santísima fe, que es cuerpo de doctrina. ¿Cómo podemos contrarrestar? Bueno, las doctrinas son el escudo, son esa muralla que impide que entren ellos. Edifiquen, dice, ¿qué edifiquen? Construyan su teología, empiecen a crecer. Un ladrillito hoy que aprendí, mañana otro ladrillito más que aprendí, y empiecen a formar su teología, ¿sí? Su teología sistemática, todo lo que vayan aprendiendo ustedes, crezcan, estén activos, orando en el Espíritu Santo. Escuche, orando en el Espíritu Santo no dice que hablar en lenguas, cosas raras. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 que cuando nosotros oramos y a veces no sabemos lo que oramos, pero el Espíritu nos ayuda. Orando con el Espíritu Santo que nos ayuda, pero necesitamos, fíjese, por eso dice, edificando por medio de, ¿qué dice? Vuestra santísima fe. O sea que, orando de acuerdo a lo que dice la Biblia. No puedo estar orando lo que me viene en mi imaginación. Mi oración tiene que estar fundamentada sobre lo que Dios dice que pida, si me es lícito. Entonces, así combatimos con los medios. Fíjese que creo que en Hechos capítulo 2 dice que todos estaban juntos. ¿Qué hacían? Siendo edificados por medio de la doctrina, comían y estaban juntos, cantaban, estaban todos juntos.
estaban apartados, eran gente que estaban en un lugar, en un edificio, estaban ahí ellos, juntos y crecían ahí, esperando que viniera el Espíritu Santo. Ahora estamos esperando que venga la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando su palabra, orando, cantando himnos. Así lo hacemos, orando al Espíritu Santo. Versículo 21, conservado en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Así lo hacemos, en un amor fraternal para con Dios y para los hermanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mientras hacemos esto? Estamos esperando, amado. El día, usted no sabe si ve la noche el Señor le dice, hijo, hija, ven. O no sabe si hoy o dentro de un rato viene el Señor, pero mientras estamos haciendo eso, nos conservamos ¿de qué? Nos preservamos del error de este mundo, pero ¿cómo lo hace? Por medio de esto, de la palabra de Dios, del orar. Y fíjese las otras cosas que podemos hacer. Algunos que dudan, convencerlos. Aquellos que están dudando, tenemos que trabajar en el ministerio. Aquellos que dudan, aquellos que están siendo engañados por estos falsos maestros. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Como dice, creo que me acuerdo que en Osea y en otra parte dice que este es un tizón sacado del fuego. Estaba a punto, hay gente que está a punto de caer al infierno. Si usted le puede salvar, usted tiene en su poder la llave del reino. Usted tiene el evangelio. Usted puede rescatar un alma. Usted tiene el evangelio, el poder de Dios. Para traer personas, rescatarlos, dice Judas. Salvad. ¿Acaso a usted nadie le predicó alguna vez? ¿Nadie vino a decirle que usted estaba mal? Bueno, si se hizo eso con usted hágalo. Yo me acuerdo que una joven, estaban en eso, los militares, jugábamos un juego que se llamaba La Posta. Venía corriendo uno así y te pasaba como un coso y vos lo tenías que agarrar así y tenías que correr y tenías que pasar al otro. Bueno, pasáselo al otro, el depósito. Si tenés el evangelio, hacé eso. Tenés misericordia como tuvieron misericordia. Como esa persona que te predicó vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. A ver si Dios te salvaba. Bueno, hacé lo mismo. Aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Escuchen, ya termino, me faltan dos, tengan un poquito de paciencia. Pero fíjese, esto aborreciendo la ropa no habla que hay gente que cree esto que tiene demonios. Usted le da una ropa y hay personas que hacen así. Fuera espíritu de no sé de qué cosas. Y saco lo que hizo y lo cubro con la sangre. Yo me acuerdo que una vez tenía un puesto y no sé qué tiré uno y yo, ¡ay! Me cubro con la sangre, dijo. Y yo hice así, pero ¿qué hace? Digo, me cubro con la sangre, dice. Pero piensa que es un amuleto. Aborreciendo, dice, porque dice, aborreciendo la ropa contaminada de su carne. Amado, esto no se contamina con el pecado. Esto puede transpirar, y sí, lo va a tener que poner en lavarropa. Y ahí en el sol lavarlo, nada más. Pero el pecado está dentro de usted. ¿Qué significa? Bueno, es una metáfora. Habla del pecado, aborreciendo el pecado, la ropa que ellos tienen, porque nosotros, a mí no me da tiempo de hablar todo esto porque ya me pasé del tiempo. Después si quiero lo explico en el aula un poco. Pero es así, nosotros tenemos una ropa, pero es una ropa de justicia. Fíjese cuando le acusó Satanás a uno de los sacerdotes y le dijo que por la ropa contaminada. Y el Señor, el ángel del Señor hizo que le cambiaran la ropa y que lo invistieran con una ropa de justicia. Isaías 65 dice que nos invistió con una ropa limpia, ahora resplandeciente. Hemos sido justificados, pero la ropa de ellos, es de inmundicia, aborrecer su ropa, su forma de vestir. En ese sentido habla. Hay un mensaje espiritual acá. Están contaminados. Por eso que decía, usted no iba a tocar nunca. Si uno venía así, doblado, así decía, leproso. Usted no le iba a tocar la ropa a un leproso, ¿no? No, ninguno. Solamente el Señor podía hacer eso. Entonces, el sentido figurado es que esa ropa está contaminada por la lepra. Bueno, el asunto es que está hablando aborrecer el pecado de ellos. No que usted le da una ropa y la tira porque tiene pecado. Si fuera por eso, yo tengo que tirar la mayoría de la ropa que tengo. ¿Eh? Sí, no sé usted, capaz que tiene para comprar nuevo. Pero no es así. No habla de eso, habla del pecado, en el sentido espiritual, amado. Eso hay que aborrecer. Aborrezca las cosas que ellos hacen. Eso. Y vamos a terminar la doxología, que él hace una doxología. Entonces ya vimos
¿Cuál es el antídoto? Por medio de las doctrinas, orar, predicar, ayudar a aquellos que se están perdiendo, si se les puede ayudar, salvar, arrebatándolo, predicando el Evangelio, tener misericordia. Estar activo, activo. Lo que no se usa se pierde, ¿eh? Es así. Entonces, estar activo dentro, hasta con el Señor, y las dos cosas lo decía, es aquel, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de la gloria de gran alegría. Dice, bueno, ¿qué es esto que es sin mancha? O vamos a decir, o sea, yo creo que lo tenía marcado acá. No, no lo tengo. Tengo tantos papeles. Sí, sí. Dame un segundito, porque yo sí lo tengo anotado. Ah, sí, acá lo tengo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El cordero sin defecto y sin mancha. Escuche bien, porque este texto es mal interpretado. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Amado, esto es imposible. Sin caída, vamos a decir, sin caída total. O sea, no significa que no vamos a pecar. Y presentarlo sin mancha delante de la gloria. ¿Cómo es esto sin mancha? Bueno, es por medio de aquel de cordero que dice Pedro en 1 de Pedro 1:19, que es el cordero sin mancha. Por medio de que somos presentados, somos justificados. Y cuando nosotros hemos creído el verdadero evangelio. Y cuando hemos creído el verdadero evangelio que nos justifica, que nos salva, que en ese día vamos a ser poder presentados. Pero estos falsos predicadores le prometen una investidura de verdad, trapos de inmundicias. No salvan esa clase de salvación. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina Judas, amados. Así que hay una gran obra para hacer en este año que empieza. ¿Cuál es? Bueno, nosotros ahora nos vamos a salir acá y vamos a hablar un canal sobre apología. No, no se trata de eso, tampoco de estar peleando con las personas, pero sí de verdad nosotros debemos saber. ¿Y cómo empieza? Bueno, empieza por nuestra casa, amado. Si usted no conoce esto, usted sabe que dice, a ver los que conocen. Yo no los voy a decir, me hace quedar mal. No los voy a hacer. Capítulo número 8 de la confesión. No mire, por favor. No me haga trampa. Nadie. Capítulo número 10. Llamamiento eficaz. Libre albedrío. El decreto de Dios, ese sí. Número 3. De la eclesiología, ¿qué capítulo? Escuchen, no lo estoy humillando, ¿eh? Le estoy diciendo, ¿se da cuenta? Así debe saber esto. De las Santas Escrituras, esta sí, de las Santas Escrituras. Muy bien. Capítulo número 1, sí, claro, porque ya es como que yo le diga dónde está Génesis a usted. Sí. Y bueno, y así. ¿Se da cuenta de la divina providencia de la caída del hombre, del pecado y su castigo, de Cristo el mediador, de la perseverancia de los santos, de seguridad de la gracia de la salvación, de la libertad cristiana, de la iglesia, de la comunión de los santos? Y así, del estado del hombre después de la muerte, del juicio final. Son doctrinas. Yo crecí cuando me lo voy a contar rápido, para que como más o menos se formó mi teología. Sabía mucho, pero son como esas señoras, que las amas de casa me van a entender. El comedor, acá se está construyendo todo y una cosa para allá, otra para allá, todo por acá tengo. Hasta las bolsas ahí que se están construyendo de cemento, todo eso así. Y a mí me pone así. Pero las amas de casa van a entender, son muy ordenadas. El arroz no lo va a poner en el baño, me supongo. O las camisas del marido, lo que sea, no lo va a agarrar y lo va a poner en el comedor. Hay estantes y ciertas cosas, dormitorio, comedor. Bueno, usted tiene que tener esto bien. Y esto está muy bien formado. Empieza de las escrituras, empieza a conocer a Dios, empieza de la caída, cómo se soluciona la caída, que Dios envía a Cristo. Y todas las cosas que siguen, de la redención, de la justificación, de la santificación, de la adopción. Así debe manejar. No, que tengo 6 meses. Bueno. Pero si está conmigo hace 3 o 4 años, entonces usted ya de verdad se está quedando, ¿eh? Creo que están perdiendo el tiempo en otras cosas.
Amados, ellos no pierden el tiempo, ¿eh? Satanás no pierde el tiempo. Nosotros, de verdad, él tiene muy en claro lo que tiene que hacer de la caída del Edén. Él quiere llevarse lo que más puede. No se fíe, no se confíe porque usted dice, acepté a Jesús mi corazón o creí en Jesús, en el verdadero Jesucristo. No, tiene que crecer. Si usted tiene un hijo o una hija, usted no va a estar ahí un año, 2 o 3. Ya ve que camina, habla, empieza a crecer. Bueno, usted es así biológicamente, espiritualmente también tiene que hacer lo mismo. Tiene que crecer. Porque si no, la palabra de Dios no fue implantada en su corazón. Usted tiene conocimiento acá de esto. Nada más. Y espero que no le haya sido gravoso, amado. Esto no salva, ¿eh? No salva para que le quede. Pero está sacado y fundamentado de acá, de la palabra. Yo le voy a decir, y usted va a decir, este se está jactando. Yo, mire, creo que no lo hice por cuestiones de tiempo. Tengo 2 de estas escritas y no me da más para escribir. Si yo se la muestro, una vez se la mostré a alguien y me dice, ¿qué le hiciste a tu Biblia? Me dijo. ¿Cómo que le hice? Puse una agenda, me dice. Sí, le digo. Y tengo otra más. ¡Ah! Dijo así. Se horrorizó. En serio, se asustó. Pero tiene que estudiarla, amado. Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Le agradecemos, Señor. Le pido, Señor, que usted esté hablando, Señor, a la mente, a la gente, Señor, a sus hijos, a sus hijos, Señor, para que pueda, Señor, estar tomando conciencia, Señor. Esta frase, maestro, Señor, entraron hace muchísimo. ¿Dónde entró? Bueno, desde el huerto de Edén entró su padre, que es Satanás, Señor. Corrompió la primera iglesia que había. ¿Cuánto estaba formada esa primera iglesia? Bueno, estaba conformada, Señor, por Adán, y estaba conformado por su mujer, que era Eva, Señor. Y de ahí en adelante, Señor, después cuando hubo la separación de sus hijos, Señor, también buscó corromperla cuando la nación de Israel también volvió a corromperla de nuevo. Cuando vino la iglesia también volvió a corromperla en la parte que estaba el apóstol Pablo, cuando estaba el apóstol Juan también. Y hasta el día, Señor, toda la historia de la iglesia, el papado y todas esas cosas, Señor, había buscado corromperla, Señor. Y en el día de hoy siguen corrompiéndola, Señor, con esto de la prosperidad y otras cosas más, Señor. Le pido que esté apartando, Señor, su pueblo fiel, Señor, como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel y otros más que tenían ahí, que estaban en un lugar como Esdras, Señor, como Nehemías, Señor, que estén ahí guardados, estudiando su palabra, que sean preservados tanto el día para que venga a buscarlos sus hijos, sus hijas, ustedes vengan en su segunda venida y Señor los halle ahí. Como usted dijo, cuando yo venga, hallaré fe. Agradezco, Señor, por todo. Y como siempre decimos, amén. Amén.